Les presentamos la clase sobre control del movimiento voluntario, que en esta serie de clases sobre organización del movimiento hemos preparado desde la Cátedra de Fisiología Humana para el área de trabajo y tiempo libre. Volviendo al esquema que venimos trabajando en las últimas clases, repasamos que la organización del sistema motor se estructura con un eje jerárquico para la generación y ejecución del movimiento, desde el nivel cortical hasta el efector común de la unidad motora, este eje siendo regulado a su vez en forma directa por aferencias sensitivas o bien a través de los ganglios basales y del cerebelo. Vamos a remarcar a los fines de esta clase que las estructuras superiores hacen uso de las estructuras inferiores para generar movimientos cada vez con mayor grado de complejidad. Y son estos movimientos de mayor complejidad los que vamos a abordar en esta clase. En este sentido, debemos recordar la clasificación de los diferentes tipos de movimiento, con movimientos reflejos, que habíamos definido como respuestas estereotipadas e involuntarias frente a un estímulo, cuya base anatómica y funcional es el arco reflejo, y el cual ya fue abordado en el nivel medular de generación del movimiento. Luego tenemos los movimientos automáticos, que pueden ser mantenidos aún en ausencia de una señal sensorial, pueden modificarse por la voluntad y son producidos por circuitos generadores de patrones motores rítmicos presentes tanto en el nivel medular como tronco encefálico. Habíamos dado como ejemplos de estos movimientos automáticos la masticación o la marcha. Lo que vamos a abordar en esta clase es el último tipo de movimiento, que es el movimiento voluntario, los cuales se generan a nivel de la corteza motora y a través de vías descendentes van a generar el movimiento, reclutando muchas veces, como vamos a ver, a las estructuras anteriores. Por lo tanto, vamos a invertir el orden que veníamos haciendo y empezar a analizar los diferentes niveles de regulación del movimiento desde la porción más rostral o nivel cortical. ¿Cuándo podemos decir que una porción de la corteza cerebral se corresponde a una corteza motora? Cuando cumple una serie de requisitos. El primero de ellos es que su estimulación eléctrica debe provocar movimientos con una representación topográfica. Como dijimos en clases anteriores, la representación topográfica quiere decir que cada región del cuerpo está representada en una porción de la corteza cerebral. Esto permite construir el famoso homúnculo de Penfield, el cual la estimulación de diferentes partes de la corteza puede generar movimientos en diferentes partes del cuerpo en base a la representación que aquí está expuesta, con los miembros inferiores con una representación medial, los miembros superiores más lateral y más cercano a lo que es la ínsula, las estructuras de la cabeza y cuello. Debemos remarcar que la representación es proporcional al grado de neuronas o la cantidad de neuronas dedicadas a cada región corporal. Aquellas regiones que tienen movimientos más finos y complejos, como en las manos o la boca, tienen una representación proporcionalmente mayor respecto a regiones con movimientos menos precisos, como los miembros inferiores. Debemos remarcar también que estudios más actuales han mostrado que esta topografía es relativa, ya que se mezclan en ocasiones neuronas de diferentes regiones corporales en cercanía y que las neuronas no se corresponden a un músculo determinado, sino más que nada a un patrón de movimiento. De todos modos, esta representación sigue siendo útil para entender dónde pueden asentar diversas lesiones dentro de la corteza motora. La segunda característica que comparten las cortezas motoras es que sus neuronas se activan antes y o durante el movimiento voluntario. Como vimos a la hora de analizar la regulación del movimiento, ante una idea de movimiento, primero se ponen en marcha áreas corticales de asociación y las cortezas motoras y premotoras para en una segunda fase de ejecución poder realizar el movimiento. Es decir, que estas estructuras van a activarse previo a la ejecución del movimiento.
Otra característica que comparten es que poseen conexiones directas con motoneuronas o con redes premotoras por vías descendentes. Recordemos en este caso que la vía córtico-espinal va a conectar una primer motoneurona o motoneurona superior en la corteza motora en el giro precentral a través de una vía descendente con una segunda neurona o motoneurona inferior en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores del tronco encefálico en el caso de las córtico-vulvar. A veces esta conexión no es directa, sino que se establece mediante interneuronas, pero que se conectan rápidamente con las neuronas motoras antedichas. Y la cuarta característica, mejor dicho, es que la lesión de esa zona de la corteza va a generar un déficit motor. Como dijimos también en clases previas, al existir vías descendentes en paralelo, ese déficit motor muchas veces es restringido. Por ejemplo, una lesión pura de la vía córtico-espinal puede afectar mayormente los movimientos independientes y distales de las extremidades, conservándose otros tipos de movimientos. Si tenemos en cuenta estos criterios, podemos clasificar dentro de las cortezas motoras a la corteza motora primaria. Esta se encuentra en el lóbulo frontal por delante de la cisura central y va a transmitir los comandos motores en forma directa a las motoneuronas espinales. Sin embargo, por sí misma solo puede generar movimientos muy simples. Este es un corte de la corteza motora con sus 6 capas. Vean cómo las neuronas de la corteza motora reciben información aferente desde el tálamo, desde el tronco encefálico, trayendo información, por ejemplo, desde ganglios basales y cerebelo, y también de otras partes de la corteza, por ejemplo, de las cortezas sensitivas, para que estas aferencias colaboren en la regulación del movimiento. Tanto que las neuronas de proyección hacia la médula espinal y tronco encefálico van a partir mayormente de la capa número 5, donde encontramos las células piramidales, entre otras. También podemos clasificar dentro de las cortezas motoras, ya que cumple los requisitos que mencionamos anteriormente, a la corteza motora suplementaria, que se presenta en la parte medial del hemisferio cerebral por delante de la corteza primaria. Esta ya planifica movimientos más complejos, principalmente guiados a movimientos generados dentro del mismo cuerpo, y muchas veces genera movimientos bilaterales de ambas manos. En tanto que la corteza premotora va a activarse junto a la corteza parietal posterior para movimientos dirigidos no tanto internamente al cuerpo, sino hacia el espacio extrapersonal. En este sentido, la corteza parietal posterior funciona como un nexo entre las cortezas sensitivas, formando un mapa del espacio extrapersonal, el cual es transferido a la corteza premotora para planificar el movimiento hacia ese espacio extrapersonal, como decíamos anteriormente. Esta corteza se encuentra también en los lóbulos frontales. Podemos organizar la acción de las diferentes cortezas diciendo que para movimientos extrapersonales, la corteza parietal posterior va a transmitir información a la corteza premotora, la cual planificará el movimiento. Luego esta información será transmitida a la corteza motora primaria, que enviará los comandos motores a la médula espinal. En tanto que para los movimientos internamente generados, la corteza motora suplementaria es la que envía información a la corteza motora primaria, que a su vez envía también los comandos motores. Por lo tanto, podemos ver también una estructuración jerárquica dentro de las mismas cortezas motoras. Si se alteran las estructuras encargadas de la planificación, no habrá un déficit motor propiamente dicho, sino que no podrá planificarse correctamente el movimiento. Los miembros no podrán generar las posturas necesarias para realizar el movimiento ni secuenciar correctamente los mismos. Estos trastornos se denominan apraxia, que son diferentes de la lesión de la corteza motora primaria, que sí va a generar una debilidad propiamente hecha, es una incapacidad para generar el movimiento por no poder enviar el comando hacia las motoneuronas de la médula espinal.
Esta visión jerárquica, sin embargo, no es compartida por todos los autores. Algunos plantean que la organización es mucho más transversal, en el cual los diferentes componentes de las cortezas motoras tienen conexiones recíprocas, pudiendo enviar a algunos de ellos los comandos directamente a las vías motoras descendentes. Son dos modelos que están un poquito en puja y que probablemente tengan en parte su correlato con la realidad ambos modelos. Decíamos anteriormente que las estructuras superiores hacen uso de las estructuras más inferiores. Un ejemplo de ello es la marcha o locomoción. Dijimos que la misma es generada por patrones generadores de movimientos rítmicos en la médula espinal, pero esta estructura, además de funcionar autónomamente, puede ser reclutada y es normalmente reclutada por estructuras superiores. Por lo tanto, los comandos centrales que nacen de la corteza motora pueden activar estos centros y el centro después genera rítmicamente y en forma automática los patrones de la marcha. Del mismo modo, si recordamos la regulación del tono, la corteza cerebral también participa de la regulación del tono muscular, ya sea en forma directa o indirecta, como fue analizado en clases previas. Y finalmente, para que la corteza motora pueda ejecutar el movimiento voluntario y expresarse mediante una contracción muscular, es necesaria la actividad de la unidad motora. Por lo tanto, retomamos el inicio de todas estas clases, donde decimos que en ausencia del efector común de todos los tipos de movimientos, que es la unidad motora, el mismo no puede llevarse a cabo, aunque todos los otros niveles de regulación y de organización funcionen correctamente. Es interesante, retomando el concepto anterior, diferenciar cuando la debilidad se debe a una lesión de la neurona motora superior, es decir, esa neurona que se encuentra en la corteza motora y que se conecta mediante el axón que forma el haz córtico-espinal, de la lesión generada por la neurona motora inferior, que es aquella que se encuentra en el asta anterior de la médula y que va a conectar con el músculo periférico para ejecutar el movimiento. En la lesión de la neurona motora superior, como vimos anteriormente, los reflejos están exagerados porque se pierde la vía inhibitoria a través de la sustancia reticular del bulbo del tono muscular. Por lo tanto, el reflejo va a estar exagerado por una mayor actividad de las neuronas gamma y esto mismo va a llevar a un aumento del tono muscular. Como se desinhiben algunos patrones motores de los niveles más inferiores, pueden aparecer reflejos primitivos como el reflejo de extensión plantar. En cambio, como la neurona motora inferior forma parte del arco reflejo del reflejo miotático, cuando ella se vea lesionada, este reflejo va a estar disminuido y dado que la misma es la que da la orden para la contracción muscular, el tono muscular también se verá disminuido. Recordemos también que hablábamos en la primera clase que la inervación de la motoneurona alfa sobre el músculo esquelético determina su trofismo. Por lo tanto, cuando esta neurona esté lesionada, va a haber una atrofia muscular, la cual es más rara de ver en las lesiones de la neurona motora superior y podrán aparecer en los estudios complementarios y también en forma clínica ciertos signos de denervación por una mayor actividad de la membrana plasmática del músculo denervado. Retomando también gráficos que vimos anteriormente, podemos realizar una conceptualización del movimiento voluntario en sus dos fases. Las fases de planificación, la cual ante la idea de realizar un movimiento se activan áreas corticales de asociación, motoras y no motoras, que van a decidir finalmente la realización del movimiento o no, en conjunto con el cerebelo lateral o cerebro-cerebelo y los ganglios basales, que van a colaborar en la decisión y planificación del movimiento. Los ganglios basales determinando la cantidad y la focalización del movimiento, el cerebelo determinando la secuencia de movimientos y las sinergias musculares necesarias para llevarla a cabo. Esta información va a transmitirse a la corteza motora y premotora, y aquí empezará la fase de ejecución del movimiento, ya que estos comandos motores por las vías descendentes van a activar
al efector, en la unidad motora, que será encargada de realizar el movimiento mediante la contracción muscular. Este movimiento podrá ser corregido por el cerebelo intermedio o espinocerebelo antes de su ejecución o durante el mismo, regulando de este modo el movimiento y corrigiéndolo de ser necesario. De este modo cerramos esta serie de clases sobre la organización del sistema motor. Esperemos que les haya sido de ayuda para la comprensión de estos temas, debiendo recurrir a la bibliografía recomendada por la cátedra para profundizar ciertos aspectos del mismo. Le damos las gracias y quedamos a su disposición.